hay noticias muy interesantes, muy enigmáticas, sobre las puertas del infierno. Al parecer, se ha descubierto lo que sería la entrada al inframundo. Carmen, hay noticias concretas. Varias expediciones ya perseguían esta especie de antesala del otro mundo. Se ha hablado de ello, pero como casi siempre ha pasado desapercibido. Y Juanje, la verdad es que hacía mucho tiempo que se hablaba... Interesantes que hay en el inframundo. Estamos hoy con un popurrí de músicas que te llevan a los sitios, Hans Zimmer, Black Hawk derribado, esto parecen alaridos del infierno también. Así que tenemos un lugar mítico, pero un hallazgo importantísimo. Escuchamos a Rivera Dorado, el profesor, y luego Juanje continúa con la crónica de hechos. Él dice que es un descubrimiento absolutamente incomparable. Y como pasa, bueno, pues pasa desapercibido y ya todo el mundo se ha olvidado de él, aquí por lo menos. Rivera Dorado, doctor. Lo que se ha descubierto ha sido una serie de cuevas en la península de Yucatán que, por el tipo de indicios arqueológicos que tienen, hay algunos restos de ofrendas, puede haber algunos grabados en las paredes o algunas pinturas. Esta no es una noticia que revele algo absolutamente nuevo. Eso ya se sabía desde antes. Sabíamos desde hace mucho tiempo, los mayistas, los investigadores, sabíamos que hay algunos lugares en el área maya, y ya digo, en el resto de Mesoamérica, pero vamos a ceñirnos al área maya ahora, hay algunos lugares por donde se puede penetrar en el inframundo. Es decir, para los mayas hay 4 lugares, 4 puntos en los cuales podemos penetrar en el inframundo, en el mundo de los muertos, en el mundo de abajo, ¿verdad?, en los infiernos. Uno es los cenotes o pozos naturales que existen en la península de Yucatán. Otro es los laberintos, que son construcciones artificiales que los mayas hacían precisamente para poder realizar esa conexión, esa comunicación. Otro es las cuevas. Hay muchas cuevas en la península de Yucatán porque es un territorio kárstico, calizo, y se producen muchas cuevas, ¿verdad? Se han abierto muchas cuevas a lo largo de la historia geológica. Y luego además hay algunos templos, algunas pirámides, algunos templos piramidales, en donde por el tipo de ornamentación que hay en las puertas de acceso a los santuarios superiores, nosotros pensamos que los mayas creían que entraban por allí al inframundo también. El alarido es puro inframundo, Juanje, de Apocalipto. Se generó inspirándose allí en las últimas construcciones que tú conoces de los mayas, sí, y nos transporta a ese mundo donde los infiernos eran lo más terrible. O sea, ningún infierno puede llegar a la dureza de ese, ¿no? Sí, porque eran diferentes niveles donde había toda una serie de demonios. Pero quiero hacer una pequeña descripción con esta música de fondo que me parece fascinante de cómo es el lugar y cómo es la península de Yucatán. Cuando uno llega a Mérida, que es la capital del estado de Yucatán, bueno, pues a partir de ahí te metes en una selva y tú lo que ves es un continuo ondular de la selva que se pierde en el horizonte. Eso los mayas lo llamaban el Puuc. Puuc significa colina. ¿Sabes por qué es un eterno una eterna onda que se pierde en el horizonte? Porque cuando hace millones de años cayó el meteorito que hizo que subiese la península de Yucatán, la onda del meteorito deformó el suelo de esa forma. Dicen que es el meteorito que acabó con los dinosaurios. Efectivamente, el famoso meteorito que acabó con los dinosaurios elevó la península de Yucatán, pero toda esa zona es la selva Puuc de colinas, porque no para de haber colinas y además todas, digamos que sirven una cadencia, de como si tiras una piedra al agua y ves las ondas, pues exactamente igual pasó en la Tierra. Pero mucha gente pregunta, Juanje, ¿en este lugar, en estas puertas, hay algún tipo de iconografía diabólica? ¿Hay algo? No, vamos a ver. Lo único que se ha encontrado parecido hasta esto a día de hoy, pero no de esta categoría, de este entramado de cueva, hay que pensar que en 1562 los españoles dicen que hay hasta 17 cuevas en Yucatán donde se hacen este tipo de rituales, ¿vale? La única que se ha encontrado hasta ahora, digamos, con unas características realmente impresionantes que yo he visitado, que si mal no recuerdo se descubre por la década de los 50 y es National Geographic los primeros que hacen reportajes en ella, es Balancanché, que está relativamente cerca de Chichén Itzá. Yo he estado en Balancanché, me he recorrido Balancanché de principio a final, bastante larga, el calor es insoportable, los murciélagos son enormes, está alejada también de rutas turísticas. Carmen hace así, frunce el ceño, me gustaría verte en la cueva para que lo vieras. Y es muy curioso porque igual que en la descripción que aparece ahora, yo hablé, me acuerdo, con Alberto Rivera, que es uno de los mayistas mexicanos, de los escritores mexicanos más conocidos, que conoce toda la zona. Cuando yo le entrevisté, él me comentaba que, bueno, hay una serie de teorías que, por ejemplo, en Balancanché la gente entraba a ciegas
para superar una serie de pruebas. Y claro, al final de Balancanché, que para que se haga la gente una idea, hay como un nivel que pueden ser como 500-600 metros. Imagínatelo pasar la cueva con esas estalactitas que te van cortando. Tienes que meterte por un agujero que no llegará a medir más de 1 metro de ancho. Te arrastras hasta un segundo nivel. Allí ver ya los primeros restos óseos y reproducciones de las vasijas mayas que se encontraron, y luego pasas mucho más para adelante hasta que llegas al cenote sagrado, que la historia es: llegas al cenote, te metes en el agua y sales otra vez. Es como una serie de pruebas, ¿no? Como si fuera un videojuego ancestral. Claro, pero Adalberto Rivera, por ejemplo, defendía que el guerrero se le metía allí, el que salía vivo y el que no salía. Pero el tema del Xibalbá es mucho más complejo, porque el tema del Xibalbá no sería como solamente en Balancanché, sino que por eso el arqueólogo que ha descubierto todo este complejo defiende que es el Xibalbá, porque en vez de ser solamente una caverna, una gruta, como es el caso de Balancanché, es un entramado de grutas comunicadas entre sí. ¿Y estaba en un mapa más o menos poco explorado o en un lugar conocido? No, por lo que yo he leído hasta ahora, que me he documentado todo lo posible, están en medio de la selva de Yucatán. Entonces, en cuanto inaccesible total. No tan inaccesible por tierra como por el problema de meterte por agujeros que son de 1 metro y meterte hasta 40 metros de profundidad. Ese es el problema. O sea, la selva yucateca es una selva muy dura, muy calurosa. Yo digo que quizás para mí, por lo menos, que yo me he hecho las 2 selvas, la de Guatemala, toda la ruta maya, y la yucateca. La yucateca la veo más calurosa y un pelín más dura que la de Guatemala. Pero bueno, lo que voy, o sea, por tierra, vale, más o menos es complicado llegar. Pero el problema es meterte hacia abajo en ese otro mundo, que en este caso no es como Balancanché, sino que es todo un entramado de grutas y cuevas. Como un laberinto. Sí, pero en 3 dimensiones. Como los laberintos mayas, que son los Satunsat, que solamente quedan 2 en el mundo, y que es una bola de piedra que dentro es un laberinto en 3 dimensiones, no en 2 como los que conocemos nosotros. Es algo único de los mayas. Escuchamos al profesor Rivera Dorado porque nos comenta que encima en ese lugar se hacían ritos muy concretos, ritos sí, que queremos saber cuáles eran. Bueno, los mayas creían que en el interior de la Tierra, es decir, en el infierno, en el inframundo, no solamente estaban los muertos, sino que también estaban la inmensa mayoría de los dioses de carácter cosmológico que eran los que regulaban y organizaban y controlaban el orden del mundo, del universo y de la vida, ¿verdad? De manera que en estas cuevas, en muchas de ellas, se realizaban rituales que tenían que ver con la relación de los seres humanos con estas divinidades particulares cosmológicas. Entonces, rituales de lluvia, rituales de muerte también. No enterraban mucho los mayas en las cuevas, fíjate, no enterraban mucho en las cuevas. En las cuevas se ha encontrado algún entierro, pero no enterraban. Eran fundamentalmente rituales de aproximación, de impetración, de comunicación. Carlos Largo, con 1001 cosas y siempre pendiente de todo. Una nueva incorporación a la que damos la bienvenida a nuestro compañero en producción, Fermín Agustí. Bienvenido, compañero. Y ya lo he dicho, con Jeremy Martínez estamos todos, ¿no? Y muchos más que van a ir incorporándose y que estarán viajando por toda... iba a decir por toda España, ¿no? Por todo el mundo. Porque nosotros también lo vamos a hacer. Y vamos a intentar traeros documentos como los de esta noche, de diferentes lugares y de nuestro país. Hay una cosa que nunca deja de ser noticia, que es extraña. Seguiremos recopilando noticias cuando vayamos sabiendo más de esas puertas del inframundo, realmente qué se está hallando, qué se está descubriendo, porque desde luego sería una pieza, como decía Juanje, fundamental, quizá el gran hallazgo del siglo XXI de la cultura maya, esas puertas del inframundo. Pero Santi, hablando de inframundo y de algo un poco demoníaco, o al menos el aspecto es el que da, han aparecido... Y además, como siempre ocurre, ¿no? Por desgracia, un acontecimiento luctuoso y otro, y hay una auténtica psicosis en diversos puntos también de América, con mutilaciones, en este caso de perros y de cerdos, mutilaciones terribles, como hacía mucho tiempo que no se sabía, y que tú me dabas la primera noticia, diciendo, bueno, ¿qué está ocurriendo? Y es algo que vuelve a hacer sonar antiguos nombres y antiguas posibilidades siniestras, ¿no? Pues sí, estamos en una de esas temporadas, y es curioso porque el fenómeno de las mutilaciones de ganado, en este caso también de perros, como la matanza de Taco que tuvimos nosotros también aquí en Canarias, pues suelen darse por oleadas muy cortas, muy concentradas en el espacio y en el tiempo. Y desaparecen luego, después. Y efectivamente, luego en esa zona no se vuelve a saber nada. Pues en Córdoba, Argentina, ha habido casos, ha habido otros casos en Hispanoamérica en estos días. Y la verdad
es que estamos otra vez ante el mismo enigma, ante el mismo Pero fenómeno. mutilaciones que parecen humanas realmente, no parecen animales. Claro, cuando estamos hablando de esto tenemos que hablar de mutilaciones que según los veterinarios que tienen acceso a estos animales, pues han sido hechas de forma quirúrgica, es decir, muchas veces estamos hablando incluso cauterizadas. Además, todos estos animales mutilados, en el caso de que sean fallecidos, tienen características muy interesantes. Una de ellas, que tú tuviste ocasión de comprobarlo en un caso que estudiaste de un rebaño de ovejas, es que los carroñeros se niegan a acceder a esas piezas. Sí. Lo cual además elimina... ¿Se repite aquí también? Sí, lo cual además elimina el posible ataque de animales, ya que esto podría haber sido así. Luego también es curioso porque históricamente, no en estos casos, pero sí que, por ejemplo, ha habido historias en Argentina muy impresionantes donde los animales aparecían directamente no en el suelo, sino dentro de depósitos de agua. O sea, que habían sido manipulados. Y las últimas noticias, Carmen, hablan de algunas, iba a decir sangrantes, pero es que es sangrante porque parece que son cortes quirúrgicos a bisturí. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué se está diciendo? Pues hay el caso, por ejemplo, de una cerda que se la encontraron sus dueños dentro del corral sin ningún síntoma de que hubiera sido atacada por otro animal, no había manchas de sangre alrededor, pero tenía la mitad de la cara cortada. Se dieron cuenta de que la tenía amputada y seguía viviendo el animal. Pero eso es una masa brujería. Parte de la mandíbula. Estaban estudiando si se trataba de algún ritual, pero es que no han encontrado ni una pista que les lleve a pensar o en un animal, porque ha podido ser atacada por un animal, pero esos cortes, como decía Santi, eran quirúrgicos, estaba completamente amputada la mitad de la cara, incluso la mandíbula, que es una parte dura, con lo cual no saben a qué se están enfrentando y están estudiando la policía si se trata de rituales que están haciendo con animales. Además se está repitiendo en varios lugares. Es muy curioso porque el caso que nos describe Carmen es prácticamente idéntico a una fotografía que hemos visto todos los que nos gustan las cosas de misterio, que es el caso de Lady, aquella yegua que en Pueblo, en el estado de Colorado, fue el primer caso oficial de este fenómeno de las mutilaciones de ganado, pero un fenómeno que llevó en aquel Colorado de los años 70 a que un senador de los Estados Unidos, Floyd Haskell, llevara a cabo una investigación oficial porque había habido 130 casos. Y en esa investigación oficial había datos llamativos. Uno de ellos era que muchos testigos y muchos de los propietarios de las reses atacadas decían que en el lugar, aparte de lo que hemos citado de los cortes cauterizados, la falta de sangre en el cadáver sin que hubiera manchas de sangre por ningún sitio, había por ejemplo un olor como a medicina, un olor extraño que ellos decían eso, como a medicina. Y luego, en algunos casos que se hicieron análisis toxicológicos de la carne y de las vísceras que quedaban, porque muchas habían sido limpiamente amputadas de estos animales, decían que había rastros de tranquilizantes y de anticoagulantes. De tranquilizantes y anticoagulantes químicos, es decir, nada de ninguna toxina que hubiese producido un animal. Pero hay una gran pregunta, entonces estamos ante pruebas, pero cualquier equipo médico puede probar cosas con animales tranquilamente en un laboratorio, ¿no? Entonces, ¿por qué hacerlo de noche? Mucha gente ha hablado de globos sonda, es decir, de asustar a ciertas poblaciones por algo. Escuchamos a Andrea Pérez, investigadora de Visión OVNI, que están encargándose de acercarse, de aproximarse y que han podido ver a estos animales. Vamos a escuchar porque las descripciones son crudas, pero es lo que está ocurriendo ahora mismo y así lo cuentan. Hemos dado con una perra que apareció mutilada gracias al aporte de un bombero del lugar que se llama Gabriel Molina. Si no, nunca nos hubiéramos enterado de este caso, ciertamente, donde han encontrado una perra que ya estaba muerta, ya se conocía muerta, esto lo obtuvimos allá a partir de la investigación, y al día siguiente, cuando fueron a ver el animal para enterrarlo, supongo yo, han encontrado que tenía un corte realmente muy impresionante en la zona del abdomen. Si ustedes pudieron apreciar la foto, realmente es un corte extrañísimo que incluso escapa a los patrones de lo que veíamos en los animales vacunos que tenían esta cuestión de la mutilación, ¿no? Y es que hay más casos, está habiendo más casos ahora mismo, pero de momento, según nos cuenta Andrea, en Argentina los expertos no saben. Es decir, hay un vacío
como ocurrió con otros casos, simplemente no saben. Dime, Santi. Es que me mencionabas Argentina y hay un detalle, de hecho hablamos en Cuarto Pero Milenio. el abdomen abierto, ¿para qué? Quirúrgicamente, es que yo tampoco acabo de entender. ¿O es para asustar a la población o no lo entiendo? Perdona, Santi. Pues ahora te voy a dar uno de esos detalles ya absolutamente incongruentes que tuvieron, por ejemplo, los casos de mutilaciones de reses, en este caso de ganado vacuno, en Argentina. En 2002. Exactamente. Y te comenté que efectivamente muchas de esas reses habían sido encontrados en depósitos de agua que estaban en alto, es decir, que estaban sobre pilastras y que de ninguna forma ningún depredador ni el propio animal podía haberse introducido. Pero es que esos depósitos de agua de gran capacidad, es una zona relativamente seca y hace falta que esos depósitos estén disponibles para dar de beber a esas reses de los grandes ranchos argentinos, pues en muchas ocasiones aparecieron completamente secos, pero no ya secos de que alguien los hubiese vaciado, sino que la tierra, el lodo que se forma en el propio tanque, de estar a la intemperie, de un día para otro no había lodo, había arena completamente seca, es decir, ese tanque no había sido vaciado. Deshidratado por completo. Exactamente, no había sido vaciado, sino que se había deshidratado casi al instante. Un apunte más de Santi, por cierto, me cuentan que, como has hecho hoy con tus fichas, vas a volver, ¿no? Va a haber muchas secciones que vuelven y una de ellas serán las fichas del archivo de Santi Camacho, o sea que Dios nos pille confesados, porque lo que puede ser el desarchivo, habrá muchas más novedades que iremos anunciando. Mira, y que se han encontrado más animales, un perrón mutilado, además también le habían eviscerado, le habían sacado las vísceras del cuerpo, ha sido en Chile. En Chile, sí. Y en este caso ha sido tremendo, porque la cabeza estaba separada del resto del cuerpo. Y justamente en el cuerpo tenía clavada una cruz. Hombre, pero suena ya brujería, ¿no? Creen que puede ser brujería, ritual satánico, también dicen una cruz invertida. Por eso apuntan a ritual satánico. Ahora me cuentas una historia de un niño que tenían también como cuencos con la sangre del animal. No, terrible. Brujería total. Por cierto que ha habido un caso de un niño, no hemos podido recopilar mucha información, pero un niño que ha aparecido muerto colgado en una viga, si no me equivoco, con un símbolo demoníaco pintado con su propia sangre, en fin, una de estas cosas que son así de densas y así de oscuras. Así ocurren. Terminamos la crónica con Argentina porque Andrea Pérez nos habla de ese vacío, de esa impotencia un poco de los expertos que no saben realmente qué decir ante estas mutilaciones que evidentemente son hechas por seres racionales. Bueno, los especialistas siguen siendo aquí muy reacios a dar un diagnóstico, porque creo que en definitiva no pueden establecer el patrón del corte y quién lo realiza. Simplemente lo que obtenemos de ellos es la definición de que no se trata ni de elementos carroñeros, que es lo que esgrimen rápidamente. En estos casos es imposible asociarlo a un elemento carroñero porque ustedes vieron la complejidad del corte. Y bueno, lo que se concentran todos es en buscar algún tipo de análisis químico que derive en alguna sustancia que pueda explicar en principio, digamos, un poco qué es lo que lleva a anestesiar al animal para que le permita producir ese corte, porque otra de las cosas que llaman la atención es que la perfección del corte está hablando de que el animal realmente es asociado a que está sin vida. Y bueno, y esto permite establecer que es tan prolijo y tan perfecto. No tenemos mayores informaciones más que esta, establecer que no pueden identificar quién es o qué realiza el corte, simplemente queda como un caso con alguna cuestión de extrañeza y bueno, y rápidamente se deshacen de seguir explicando o dando información respecto a estos casos. Un silencio bastante habitual. Sí, bueno, por lo menos el silencio en eso hemos mejorado, porque el silencio es mejor que la explicación que se dio precisamente en el 2002, en que aquello se achacó, introducción del ganado en los depósitos de agua incluido, a la acción del ratón rojizo hocicudo, que parecía que era un ratón que debía ser como el demonio de Tasmania, que atacaba a las reses y que quemaba las heridas. Y que quemaba las heridas, las desangraba, era un ratón prodigioso. Yo me acuerdo una anécdota, muy habilidoso, ¿sí? Pero para que veáis lo que es también, ¿no? Y esto es entrar un poco en nuestra habitual mesa de redacción, ¿no? Pero que irá
flotando, ¿no? Según surja. Yo me acuerdo cuando que empezábamos Milenio 3, no voy a decir quién, pero alguien en la redacción de informativos, me acuerdo que nuestro compañero Carlos Cala, que muy pronto va a estar aquí con sus reportajes de Carlos Cala y su voz, claro, evidentemente, y un montón de cosas que iréis descubriendo. Bueno, pues me acuerdo perfectamente que Carlos estaba muy cabreado porque estábamos con todo el tema de las mutilaciones de ganado. Claro, eran unos casos impresionantes, cortes, extirpación de ojos, es una cosa... Hablamos con los principales veterinarios. Sí, con Daniel Belot, me acuerdo perfectamente, el veterinario de... Que nos envía además todas las fotografías. Claro, el Seprona argentino, de alguna forma. Bueno, era evidente que era algo muy raro, ¿no? Pero de inmediato será una noticia que dice, los casos de las 6.000 mutilaciones aproximadamente son de un ratón, que por cierto el ratón debe ya no mutilar más. O sea, es un ratón que tuvo ese comportamiento y ya no mutila más. Se le acabó el gas del soplete. Pero a lo que voy, Juanje, tú fíjate a lo que voy, ¿eh? Me viene Carlos, no voy a decir el nombre, me dice, alguien en redacción aquí en la cadena SER, pero no lo digo por la cadena SER, lo digo porque el ser humano es así, si no estoy criticando a nadie. Puede ocurrir aquí, puede ocurrir en cualquier sitio. ¿Qué, Carlitos, tal? Mira, si era un ratón, vuestras tonterías, no sé qué. Y el tipo, eso es lo grave, el periodista que va de serio se creía lo del ratón. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Sí, sí. Pero como pone en el periódico ratón culpable y se acabó. Claro, han pasado los años, no he vuelto a ver una sola mutilación en esa zona. ¿Qué pasa? Pero os quiero decir, qué fácil es engañar a la gente con una explicación sencilla, al gran corpus de periodistas, desde luego, a muchos lo vas a tener de acuerdo. Sí, ratón, pues venga, total. Mientras tanto, silencio, y al mismo tiempo habría que decir qué fácil es amedrentar a una población cuando... con cualquier motivo, porque primero si son humanos, yo no sé qué se persigue. Solamente veo eso, el susto social, ¿no? El estudio sociológico. A eso se ha llegado y a mucho más, ¿no? Pero sobre todo cuando los científicos, los veterinarios, están diciendo que es imposible que un ratón haga esas heridas y que cauterice, es decir, queme esas heridas, vamos. Además, los que estaban indignadísimos con aquella explicación eran los propios ganaderos argentinos, ¿no? Yo me acuerdo de uno que era un señor corpulento, ya entrado en años, y que le dice el periodista, ¿y usted qué opina de esto del ratón? Y se sonríe socarronamente y dice, grande ratón, debió de ser un ratón prodigioso, yo no he visto cosa igual. Y la verdad es que el buen señor, que debía de llevar absolutamente toda su vida en la pampa, en el campo, tratando con las vacas, con los caballos y con los animales de su entorno, pues no pudo menos que sonreírse de esa explicación. Normal, pero qué rápido se cierra el grifo. Cuando empezaba a ser dramático, se cierra el grifo rápidamente. Me contaba Carlos Largo, ahora por vía interna directamente, que les comentaba en Argentina que el mismo día y cerca de la zona había aparecido también una cabra abierta de par en par. Pero claro, esto suena ya, en mi opinión, como mensaje. O sea, alguien está dejando mensajes de algún tipo. Sí, lo que pasa es que cuando tenemos mutilaciones de ganado, la extrañeza de los mismos es tal, la parte que me recuerda incluso al chupacabra y otro tipo de cosas que se han hablado, la extrañeza es tan absolutamente alta que hay que pensar en algún tipo de experimento de la CIA o algo así, pero luego dices tú, pero que no se llevan al cerdo, a la cabra o al gato, lo hacen en un laboratorio y no dan entonces absolutamente... tú no te enteras. Ya, pero es que mira, yo sé que hablamos del fenómeno ovni y no vamos a la locura yo no locura. Yo no digo fenómeno ovni, pero lo que digo es que en Argentina, me acuerdo perfectamente que nos contaban que habían aparecido, por ejemplo, 8 vacas, imaginaos la escena para el ganadero, 8 vacas con las cabezas tocando como una estrella, las 8, ojos fuera, ubres fuera, vaginas enteras fuera, cortadas, el agua vaciada, o sea, todo, y no había huellas. Entonces, el tipo que iba ahí o creía que era un ovni, o sea, que los extraterrestres habían bajado y habían hecho eso, que también sería igual de absurdo, o que eran seres humanos. Desde luego, bueno, es que ha habido muchos casos, muchísimos en la historia, de generar un caso, de hacer una trampa, de dejar unas señales y ver cómo se comporta, por ejemplo, la prensa, ver, por ejemplo, cómo se comporta la ciencia intentando dar una explicación. En fin, es que es muy curioso. Mira, eso que nos decía Juanje también lo apunta uno de nuestros oyentes. Carlos, desde Cáceres, nos decía, habéis leído el último Merovingio, hablan de mutilaciones de ganado realizadas por la CIA para asustar. Enhorabuena por el programa. Pues no lo había leído. Qué curioso, habrá que leerlo. ¿Qué da más terror? ¿Pensar en algo sobrenatural o en un innombrable haciendo salvajadas con animales? Da asco pensar en estas manipulaciones, nos dicen Almu y Nacho. El mundo de la arqueología es fascinante. Cuánto misterio encierra y lo ajenos que somos a ello. ¿Para cuándo un programa sobre la joya arqueológica de Numancia? Mira, Numancia. Sí, hombre. Ángel, ¿estuviste tú por allí? Sí, epopeya auténtica además, como estos hombres duros y rudos aguantan, bueno, pues hasta que dan su vida por... Mira, te voy a plantear una cosa, a ver, si nos vas a hacer unos fragmentos de la historia, sí, hombre,
A ver si nos haces unos fragmentos de la historia, intentando ceñirte, eso sí, como hace Santi, que ya sabes cómo es. Mira, te propongo una sección, además, aquí en vivo y en directo. Esto está bien. Viajes por la historia, sitios donde he estado y donde he vivido la historia. Venga. Hecho. He cometido pero un error terrible. Pero resumido, ¿Cuánto ¿no? merece? ¿1 minuto, 2 minutos? No, que sí. Vale, perfecto. La semana que viene... Santi vuelve con sus conspiraciones, bueno, su archivo, ¿no? Donde puede caber de todo, ¿verdad, Santi? Puede haber personajes, objetos, lugares... Sí, organizaciones, en fin, voy a intentar, en la medida de lo que nos dé de sí la actualidad, ceñirme a cosas que estén de actualidad, y cuando no, pues contaremos cosas interesantes del mundo de la conspiración, del oculto, del espionaje. Me gusta. Nacho Ares va a venir con su informativo de la historia, a modo de noticias, qué está pasando, hallazgos que nos hacen ver la historia de otra forma. Juanje vendrá, y siempre en Milenio es un cóctel, ya lo sabéis. Es inesperado, todo, con esas escenas de la historia que me gustan mucho. Sí. Carmen también tiene novedades, ¿verdad? Hablaremos de personajes muy concretos, y yo también. O sea que vamos a ir viendo. Seguimos con los mensajes, Carmen. Qué envidia, me encantaría hacer un viaje de esos con vosotros, con esas músicas, conociendo a esa gente, viendo esos lugares, nos decía Lex. La verdad es que lo hemos pasado bien, ¿eh? Sí. Se pasa bien, mal a veces. Del Yucatán es impresionante, me bañé en el cenote Iquil y a la vez me llenaba de paz y me despertaba un intrigante temor. Chichén Itzá tiene algo. Chichén Itzá, la ciudad de los extranjeros, significa en castellano. Qué gente más loca. Estamos mi perra Mara y yo oyendo el programa. Saludos, Manuel de Córdoba. Se refería a esas gente más loca los mutilaciones. que mutilan, ¿no? Eso o es. puede decir por nosotros, que también estaría bien. Hay mandamientos del satanismo que prohíben dañar a niños y animales. Quienes lo hacen son niñatos que lo usan como excusa, nos decía Carmen. Bueno, lo de niños, sí, tú lo has explicado alguna vez, Santi, que eso no se puede hacer, ¿no? Pero luego, claro, los que igual no saben los mandamientos se los saltan a la torera. Este caso que ha habido de un niño, fijaos la escenografía, por favor. Ya vamos rápidamente a un caso de un fantasma, supuesta aparición, pero esta escenografía la hemos visto en alguna ocasión, pero creo que tan cruda no, ¿eh? Pues sí, ha sido en Pereira, en Colombia, un niño de 14 años se suicidó colgándose de una viga de su casa. Al parecer tenía un comportamiento extraño, él vivía con sus abuelos, no con sus padres estaban viajando desde hacía varios años, el caso es que vivía con los abuelos. La abuela dice que días antes el niño estaba extraño, diciendo que iba a pasar algo precisamente en esa fecha indicada. ¿Y cómo lo encuentran? Pues con las muñecas cortadas y con un símbolo satánico pintado en el pecho con su propia sangre. ¿Y se supone que lo ha pintado él o se lo han pintado? Por el momento no se sabe nada. Él anteriormente había quemado escritos que tenía, incluso poemas. Decía que ese día tenía que ocurrir algo y además decía que su propósito era despertar en el mundo de los sueños con su hermano Salomón. Esas son las palabras que recuerda su abuela. La policía está investigando qué quiere decir eso, si se trata de algún grupo de secta, de algún grupo satánico de nuevo, porque esos símbolos son un tanto raros, aunque no han trascendido las imágenes. No se sabe todavía de qué tipo de dibujo era el que tenía en el pecho, ni si se lo ha hecho él o se lo ha hecho alguien posteriormente. Colgado de una viga. Colgado de una viga y con las muñecas cortadas. Pues vamos ahora con un caso que dice Santi que tiene información fresca además, que es muy extraño. Nos lo cuenta nuestro querido compañero Fabio Junco, desde Argentina, que lleva ya unos cuantos años informándonos de todo lo que pasa ahí, que vemos que son muchas cosas. Pero es el pánico en un colegio. Esto no es tampoco muy habitual, por una supuesta aparición, entidad, llamémoslo como queramos. Vamos allá. El curioso episodio se registró en la escuela 413 de Ceres. Allí una alumna cuenta que vio a una niña vestida de blanco colgada de una cuerda con sangre en sus ropas. El periodista Martín Farías afirmó a Continental que este caso paraliza la actividad educativa en la comunidad. Yo creo que están superados por este tema del fenómeno periodístico, el fenómeno mediático que ha tenido el tema. Acá en Ceres, en la comunidad chica, acá enseguida se tratan de loco por cualquier cosa. Y lo que la nena dice y relata que vio es, bueno, una nena ahorcada, que perdía sangre del cuello y que lloraba a alguien dentro del baño de la nena. Y la nenita de 4º grado vio una gran mancha de sangre, y en el momento ese es como que se abría una puerta y se cerraba sola, y que uno de los bebederos también es como que alguien lo impulsaba y también se abría solo, ¿viste? Uno de los bebederos del baño. Esto es lo que relata la segunda nena de 4º grado. Cuando sale ese relato de 4º grado, que no tiene ningún contacto con la chica de 6º grado, porque una va del turno mañana, la otra del turno tarde,
Sí, imagínate lo que cerró, ¿no? La ciudad de Ceres está ubicada a 300 kilómetros de Santa Fe. La escuela, con estos presuntos fantasmas en sus baños, ahora sufre la inasistencia de gran parte de su alumnado. Los padres esperan que esta tarde la directora Viviana Quinteros reciba a alumnos y a padres. Hoy queríamos que sintierais el viaje con nosotros, ¿no? Que nos hablaban de los viajes que son todo un mundo y se pasan muchas sensaciones. Y desde luego la expedición casi de un mes que hemos tenido, ¿verdad, Juanje? ¿Verdad, Carmen? Sí. Hemos vivido tantas cosas que será difícil ir desgranándolas. Yo creo que dentro de poco tenemos que hablar precisamente de la ruta, precisamente de la carretera de las ánimas, precisamente de todas las apariciones, historias, mitos, leyendas que hay en torno a ese lugar, porque yo creo que esa zona concreta del planeta tiene mucho que contar. Pero fíjate, lo habitual era que los colegios entraran en histeria, lo hemos contado todo el año pasado, por muchachas que habían jugado a la Ouija, que habían tenido luego problemas mentales, pero no por una aparición, ¿no? Una aparición además de una simbología, hablábamos de este niño en Colombia, tan truculenta, ¿no? Y pocas veces he escuchado yo lo de el fantasma de alguien ahorcado, supuestamente. Lo he escuchado poquitas veces. Sí, además es que son los padres y los alumnos los que ya tienen auténtico pánico de que los pequeños vayan al colegio. En la escuela 143 es donde se concentra. Además dice que las puertas de los baños se abren y se cierran solas, que las cadenas de los baños se accionan también solas, los grifos empiezan a abrirse sin que nadie los haya manipulado, y de verdad que sí que hay auténtico pánico. Se está investigando si alguna niña se suicidó o murió en extrañas circunstancias precisamente en esas clases, en esos baños. No es la primera vez que en los baños aparecen espíritus, entre comillas. Hay incluso en películas que se han hecho eco de algunas leyendas, de algunas historias, donde se concentra en los baños esa historia fantasmal. Bueno, es que es el lugar donde siempre había las travesuras, ¿no? Donde se hacía, por ejemplo, la Ouija. Sí, muchas sí. niñas, que hay de nuevo niñas que juegan con la Ouija y de nuevo problemas mentales con ellas. Quería comentaros algo entre no sé si decir entre lo macabro y lo cómico. ¿Recordáis el reportaje que hicimos en Turón hace un año? Sí. Bueno, recuerdo. ¿Recordáis que cogí unos huesos y los metí en una bolsita y dije que los iba a mandar a analizar? Cosa que no hice. Y bueno, pues mi chica, Sara Fernández, que es ATS, el otro día me dice, vive conmigo hace unos meses, me dice: Juanje, ¿qué tienes en la bolsita que hay? O sea, que te has oído del hueso de Turón en casa. Tengo los huesos de Turón justo en el mueble que tengo a la derecha del televisor. Entonces, perdona. Al lado de la gitana y el todito. No, eso es. están en una bolsita de estas de congelados que allí los guardé tal y como se vio en Y yo televisión. esperando los análisis. Yo diciendo, los análisis de Turón, no, ya van. Y entonces lleva ahí un año. Y entonces me dice: Juanje, ¿qué es lo que tienes ahí? Dije: ahí va. Pues son unos huesos que cogí en Turón. Y dice: ¿sabes qué es un trozo de clavícula humana y una vértebra? Y dije: madre del amor hermoso. Y ahora, claro, me encuentro ante el problema de decir, bueno, aparte que tengo restos humanos en casa... Lo que no sé cómo no te ha dejado ya, porque desde luego con esa decoración en casa... ¿Qué es lo que hago? O sea, voy, los entierro, no sé ni lo que voy a hacer, pero realmente me quedé pero o sea que muy perplejo. la confirmación ya la tienes, que eran huesos humanos. Sí, por parte de una tesis, aquellos fusilamientos que hubo y había una fosa común, se sabía que había una fosa común debajo del colegio. Y recuerdas que yo me metí con las cámaras de Cuarto Milenio y saqué unos restos óseos en un lugar donde además se habían grabado psicofonías, se habían sucedido una serie de hechos extraños. Bueno, pues la confirmación me la dieron otro día, efectivamente, por una persona que en este caso es ATS, que me dijo que sí, que era un trozo de vértebra y una clavícula humana. ¿Qué me quieres decir, Santiago? No, que estoy muy sorprendido porque en cualquier caso Argentina últimamente está que arde en cuanto a fenomenología paranormal. Estábamos hablando de la perra esta en Córdoba, el colegio, y luego en uno de los sitios más bonitos, para mi modesto entender, de Argentina y de Buenos Aires, que es el cementerio de la Recoleta, que es... Tienes unos gustos un poco raros, ¿no? No, ahí ya me tengo que defender. El cementerio de la Recoleta es una preciosidad, museo al aire libre. Vale, pero es un cementerio. Sí. O sea, es posiblemente el cementerio más bonito del mundo. Me río yo del de París, del de Père Lachaise. O sea,
Pues, es la chis. Es la chis. Pues también están muy alarmados los visitantes porque parece ser que se está padeciendo el fantasma de una mujer. Y lo que te quería comentar aparte, que era la anécdota, es que el cementerio de la Recoleta tiene desde 1910 su propio fantasma ya establecido, que tiene una historia... Bueno, y lo de Gardel, que le dejan el cigarrito, ¿no? Lo contamos un día. Efectivamente, sí. Bueno, y... Siempre tiene la figura de Gardel un cigarro, ¿no? Y la tumba, mano, de, sí. la tumba de Vaperón, que siempre tiene flores, pase el día que... Lo que no Pero tiene yo son noto- manos, ¿no? Que yo- se la robaron. y Evita Perón. el entorno del cementerio es una zona... Yo noto ya que en digamos, este final preciosa. como que ya siempre desvariamos un poco, pero bueno, también sí, claro, y más ahora cuando van a ser 3 horas con la información, porque se me estaba ocurriendo mientras escuchaba a Santi que hay una cosa que se me ha olvidado, que es importantísima, que llama a la participación, ahora vamos con vuestros últimos mensajes, y es que tenemos que empezar ya porque fue así, nos lo pidieron, y tiene que ser así a bocajarro con la segunda votación. Bueno, Ahí va. Ya la Y empezamos esa, a hacer. esa sorpresa, Amigo. ahí sí que me has dado. ¿Os acordáis, para quien se incorpore, porque puede haber gente que se incorpore nueva, este nunca ha sido nuestro horario de 3 a 4, que el año pasado votamos las 7 maravillas del misterio? ujú. Y ganaron las pirámides de Egipto en una apretadísima competición donde hubo miles de amigos que participaron y que recibieron sus correspondientes premios con la Sábana Santa. Y hubo muchas, y yo creo que en estos 9 minutos que quedan tenemos que decidir No le has entre dejado a nosotros... Santi contar su historia de la Recoleta, pero bueno. Bueno, nos la cuenta otro día. Hoy este tiene una intervención lucidísima. Nos la cuenta otro día, porque esto es muy importante, chicos, se me la cuenta ahora, pero esto es muy importante. Vamos a ver, tenemos que votar, y yo creo, si no me sacáis de mi idea, que después de votar los 7 lugares, las 7 maravillas del misterio, Sí. habría que votar algo que todo el mundo tiene dentro, que a todo el mundo ha marcado, que es los 7 libros del misterio, ¿no? Y pues que Ahora, no 7 películas. 7 películas. Yo opino como Carmen, y eso es raro. Y 7 películas que se ha hablado mucho, yo prefiero 11 7 libros. libros. ¿Tú qué prefieres, Santi? A mí me gusta lo de los 7 libros. Lo que pasa es que como el que voy a defender yo es un coñazo, pues la verdad Que es es que... el misterio de de las catedrales. Pues entonces, yo ya esa batalla la tengo Me perdida. hace por perdido de inmediato. Hundido. Pues yo creo... ¿Y por qué no eligen los oyentes? Eso, que manden sí, SMS, mira, claro. mira qué música más bonita nos pone el amigo Yeray. Una música que ha acompañado tantos buenos momentos, Celestial Soda Pop de Ray Lynch, y que va a ser esta franja final la que es más vuestra que nunca, ¿no? La que somos más amigos que nunca y estamos más cerca. Queremos hacer, yo doy un plazo, ¿qué plazo damos, chicos? Pues de 2 semanas, ¿eh? No puede ser más, para elegir O película cuál o es la libro. votación. Películas, libros u otra cosa que surge la gente quiera. Mejor que lo decida la gente. Votamos claro. cuál va a ser la votación. Claro, Ya para es lo que empezar. estoy diciendo, Santi. Vale. Es lo que estoy diciendo. Bueno, lo que dicen, el regalo que quieren algunos, que es lo que apuntan ya en el La cena con 7640. Juanjo Vallejo. No, eso ni uno. Lo que quieren es venir al programa, el ganador, Ah, pues es bonito también. Sí, hombre. ¿Al de aquí de la radio o al de la tele? A los dos. al de la radio. Al de la radio, ¿no? Mm. Claro. La votación es en la radio. Pues sí. Vienen al de la radio. No está nada mal. Y por ejemplo, ser entrevistados. También Que nos puede cuenten ser. un poco Sí. por qué están aquí, por qué siguen el programa. ¿Cuál es? Perfecto. Oye, me gusta. Incluso no hay que hacerlo bueno. Podríamos hacerlo con, por ejemplo, 5 o 6 personas, ¿no? Sí, claro que sí. Así animamos a más Conozcamos gente. un poco al oyente de Milenio Claro. 3, ¿Un qué día significa milenario? para ellos. Sí. Y más sí. en la 8ª temporada, claro que sí. Oye, estoy pensando en una cosa, chicos. ¿Cuántas sillas hay aquí? Aquí hay un montón, ¿eh? Pues habrá como 40 sillas. ¿Y si hacemos un 50 ganadores? Venga. Bien, Y que se vale. vengan aquí y pasen un día milenario con nosotros y podamos conocerles un poco, hacerles preguntas, que nos hagan preguntas en vivo. Eso estaría Genial. genial. ¿Qué os parece? Sí, sí, Venga, me parece bueno, genial, ¿eh? Pero ahora, bueno, lo que pasa es que Fermín y Carlos me parece a mí que van a pasar un poco mal. Ellos van a ser los sufridos hombres de las votaciones, porque no veáis lo que os viene encima, Fermín, Carlos, no sabéis lo que os viene encima. El año pasado yo no sé cuántos votos. Carlos, ¿cuántos votos fueron el año pasado? Sí, pero no lo sé, dice Carlos, pero desde luego él empeoró física y mentalmente durante esa época terriblemente, porque decía, no puedo más, porque la gente Además, se volcó. el pobre cuando no ganaba la Sábana Santa le daba esta cosa entregar los datos. Oye, qué interesante de verdad, sí, porque la pugna Juan G. Vallejo Pirámides y Carmen Sábana Santa, luego Santi y yo nos quedamos ahí más al margen. ¿Libros o películas? O otra cosa, tenemos 2 semanas, vamos a hacer la votación, y qué bonito, me gusta mucho el premio, aquí, sitio, porque mucha gente nos pregunta por qué no hacemos Milenio con público, y muchas cosas de seguridad y más, ahora tenemos obras en la radio, pero aquí hay 50 personas, vamos a pasar un día con ellos, Perfecto.
incluso, ¿qué demonios eso? Un día con ellos, que podemos tomarnos algo antes en la radio, que vengan aquí, que los sitúen aquí, que nos conozcan, podemos estar con ellos, hacernos preguntas. Un día del milenario. Perfecto. Vamos a dedicar un día entero a la gente que oye Milenio. ¿Por Vale. qué no? ¿Vale? ¿Os parece? Me parece Pero hay 50 plazas, chicos, y hay que votar y haremos el sorteo, vamos, de forma precisa. Así que, ¿libros o películas? Yo digo libros. Yo películas. Yo película. Yo por la cuenta que me dé películas también, ¿eh? Jolín, pero entonces me quedo yo solo con libros. 3 contra 1. Bueno, vosotros decidís a Es que partir de ahora. al 2 final- semanas, ¿eh? Vamos con esos mensajes. Mira, libros dicen ya, y no es peloteo, Alex de Benalmádena. Es que claro, Tumba sin es que- nombre. es que- Tumba sin nombre, está bien. Es que el problema aquí, como el jefe ha hecho libros, claro, al final va a ganar él. Ay, ¿tú no has Entonces, hecho libros? Yo sí. ¿Y Santi? Santi también. Pero Carmen? Los míos no sirven. Yo quiero hacer uno nuevo que se quiero hacer de viaje. No me sirven. Sí, desde que llevas 2 O sea, años reniegas haciéndolo. de tu obra. Hombre, Lucias Tour nos dice, pues yo estoy con Santi y el libro está muy bien, no es tan denso, hay que leerlo poco a poco. ¿Sabéis cuál es Claro para mí que sí, uno de los muchas libros, veces. uno de los libros que cambiaron el siglo XXI en estos temas? 20 grandes conspiraciones de la historia. Estudio periodismo, mi pasión De Santi es la Camacho. radio No está mal. y mandaré los mensajes que haga falta con tal de ir. Bueno, que yo me imagino aquí, nunca lo hemos hecho, 50 amigos en la penumbra de Ujú. Milenio 3. Nunca. Yo soy de Argentina y lo de la mutilación de animales trascendió por todos los medios, fue muy fuerte. Siguen con lo de las psicofonías. Jacobo nos dice se van Ahí va, que hay que todos. escucharlas otra vez. ¿Geray, las Oh, tienes sí, preparadas? se van ¿Sí? todos. Ah, he sorprendido que Geray y a Carlos. Esto es un giro, ¿ves? Es que hay que estar en Milenio ahí a la última. Una cosa nos dicen, me habéis hecho estremecer al escuchar Alegría. Mil gracias, sois únicos. Sí, Sí. Bueno, pues vamos a poner diferentes versiones además de la misma canción, que las hay muy Es muy bonitas. bonita. Y además da fuerza, da fuerza. Va a ser nuestra canción, si os parece, de la tercera hora. ¿Os parece? Yo creo que es muy bonito. ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? Veo a Geray El que poder- se desplaza de un lado a El otro. poder de la música de Milenio, ¿eh? Mira que a mí me encanta la música y la música que pones aquí. Ahora, no te puedes imaginar, desde que vine de Chile, Sí, que tienes mi iPod. que tengo tu iPod, además, y que vengo hasta tatuado. Bueno, tengo una obsesión con la música que me pusiste delante de los Moai, que me he puesto, bueno, lo he buscado, estuve Did buscando Can el Dance. disco. Did Can Dance. Pues estuve buscando Yulunga. Pues estuve buscando el disco y no lo encontré en FNAC Amigo, antes de amigo, ayer, eso pero bueno, te- ya me lo pasé. Apunta bueno, ya una película, encuentros en la tercera fase. Esa es maravillosa. Bueno, pero vamos a ver si hacemos votaciones de libros o de películas, ¿eh? Otra propuesta para ranking, las maravillas del pensamiento, ideas filosóficas, éticas, hipótesis científicas. Difícil lo veo, ¿eh? Yo veo más sencillo lo otro. Pero bueno, haremos la votación, podéis votar y tranquilamente lo que haremos será, bueno, pues analizar qué votación, qué ranking hacemos. ¿Nos va a dar tiempo a escuchar? Sí, vamos a quitar la música, Geray. Tenemos primero la de Gracias por todo. Se alegran Se ha hecho por el todo. silencio. Vienen a por todos. No, pues venían a por nosotros, vamos. Estábamos Teatro allí. Salitrero de Humberston, norte de Chile, frontera hacia Perú. Y la segunda, que es un poco más que a todo el mundo le ha impresionado, yo de verdad pienso que puede ser un movimiento de algo, no lo No. sé. Para Yo te nada, digo que no, te aseguro que no, porque sé perfectamente dónde puse la grabadora. Bueno, en ese poblado y esos 137 poblados deshabitados. Mamá, o mamá, más bien así, ¿no? Más bien agresivo. La escuchamos. En fin, como decíamos antes en el informativo tomándonos un cafecito, es que la diferencia es que estábamos nosotros ahí y lo hemos hecho nosotros. O sea, nosotros a nosotros no nos vamos a mentir, eso desde luego. No. Y en fin, estábamos en un lugar, ya lo habéis visto, 2000 muertos, pueblos fantasma y tantas historias. Qué bonita música para despedirnos. Pues Mañana mira, nos vemos me en voy a Cuarto despedir Milenio. con una cosa que nunca leo cosas mías. Pero dice, yo escogería pelis, pero un libro que me enganchó fue Misterios de la Iglesia. Gracias por congelarme Pero de como al miedo en final el noches tan director soy cálidas. yo creo que vamos a hacer lo de libros. Pero bueno, os dejo 2 semanas para decidir. Santi Camacho, como siempre, maestro, un placer. Un placer para mí también. Juanje, viajes por la historia. Ahí Un queda. abrazo, ahí queda. Un Muchas abrazo, gracias. bienvenido. Milenio 3 en la SER. Son las 3:05 de la madrugada, 21,6 grados centígrados en el exterior de la Gran Vía. Estamos aquí, son estas horas, es esta penumbra. Carmen Porter y Carlos Nicolás en Nave del Misterio. ¿Quién si no? ¿Qué quiere decir? Que hemos vuelto a esta parte de la parrilla semanal.
y lo hacemos con más ganas que nunca, con más entusiasmo que nunca, porque significa que hoy, casi como le pasaba a Fernando Alonso, aunque espero que con distinta suerte, es como si esa bandera cuadriculada negra y blanca que da la salida, pues también se ondea para nosotros. Hoy comienza una nueva temporada. Los viernes ya os dimos los saludos. Los domingos, como sabemos que además hay otra audiencia, que a veces no se corresponde con la del viernes, pues aprovechamos, Carmen, pues para mandar un abrazo grandísimo a todos nuestros amigos, ¿no? Que a estas horas están ya aquí, espero que con lengua mejor que la mía, que ya es como la de Epiblas en estos momentos, pero es que menudo arsenal que viene de noticias, de historias, y también un factor que nunca se olvida en Milenio 3, de ciertas cosas que dan más o menos escalofríos. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, ya estamos además cargaditos de energía para comenzar esta nueva temporada. Es que yo veo a Nicolás ahí dentro, con estas músicas que nos pone, y ya me reactivo, es como una radiación que llega aquí al entrar al estudio y todo se nos pasa, ¿verdad, Iker? El increíble cansancio, todo. ¿Y por qué? Pues porque tenemos unos oyentes que además son de lo más fieles y que nos lo demuestran todos los días, claro que sí. Bueno, pues hoy empezamos, amigos. Hoy hay parrilla de salida y sabemos que el viernes estuvo la cosa fuerte. Hoy también, aunque con muchas más noticias, como siempre este domingo, una especie de ojo electrónico, espacial también, que vigila lo que pasa en el mundo, lo que habitualmente no se cuenta. Despegamos, Carlos. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. 7640, como siempre, vía de contacto. Estas madrugadas va a ser siempre un indicativo de que hay, bueno, mientras podamos, un obsequio. Y siempre los obsequios suelen ser o libros, o programas, o músicas. Queremos de alguna manera, pues, adentraros en sus mundos cósmicos, extraños a veces, siempre inquietantes, tan inquietantes como estas. Va a haber muchas secciones, historias nuevas a partir de esta nueva presentación, también se puede decir así, se puede redundar en ello. Carmen, el premio de hoy. Pues el premio de hoy son 3 ejemplares de Un viaje mágico por el Camino de Santiago, que ha escrito Mariano Fernández Urresti. ¿Y por qué? Es de la editorial EDAF. ¿Y por qué sorteamos este libro? Porque luego vamos a hablar cositas del Camino de Santiago, novedades en Milenio 3 que nos va a traer uno de nuestros colaboradores estrella. El Archivo del Misterio, editorial EDAF, Un viaje mágico por el Camino de Santiago, del historiador, licenciado en Historia, Mariano Fernández Urresti. Por cierto, 3 ejemplares, 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que vosotros queráis. Para cualquier comentario, sugerencia, caso, historia, reflexión sobre lo del viernes, madre mía, cientos y cientos de mensajes el viernes sobre lo que ocurría. Por cierto, el 24, si no me equivoco, viernes, en Torrelavega, Sala Mauro Muriedas, 24, estaremos el equipo de Milenio 3, Carmen y yo por lo menos, allí, hablando de radio, de misterio, de un montón de cosas, tú de la Sábana Santa, Carmen. Es una cita con todos los amigos. Y también en Valladolid, 7 de octubre, daremos más señales en esos congresos maravillosos que hace el compañero Nacho Ares, que lo verá también por aquí. Ahí estaremos, 7 de octubre en Valladolid, 24 de momento, confirmaremos puntualmente la información, en Torrelavega, Cantabria. Pues recuerdas que hace exactamente unos días, hace exactamente 9 días, el viernes, hacíamos el programa desde Tenerife y surgieron muchas vías de investigación. Noticias nuevas, historias que están pasando ahora mismo. Jaime Rubio en aquel momento adelantaba algo. Yo creo que es momento para empezar con esta historia, empezar a esbozarla, a empezar a visualizar qué pudo ocurrir en un hospital, creo, y en un conservatorio. El misterio vuelve a Milenio 3. Lo adelantaba un corresponsal. Han pasado 9 días. Decía que la prensa canaria iba a informar del hecho. Vamos a viajar hasta Canarias.
Esta música que creó nuestro compañero Carlos Nicolás, hoy de nuevo al frente, ya lo hemos dicho, de la nave del misterio, es una introducción perfecta para este tema que viene a continuación. Y es que siempre hay una noticia. Lo que ocurre es que a veces no nos enteramos, pero en muchos periódicos regionales pasan a veces sin pena ni gloria algunas informaciones y ya estamos curados de espanto. ¿Cuántas grandes historias se esconden eso, en un recuadro de sucesos? Hace una semana exactamente, Carmen, que Jaime Rubio, en ese programa especial desde Tenerife, nos informaba de que algo iba a ocurrir, ¿no? De que algo iba a pasar en los medios informativos y nos lanzaba como 2 píldoras un par de primicias. Efectivamente, Iker, yo hablaba por la tarde con Jaime y me decía, mira, tengo 2 exclusivas que os voy a dar para el programa porque van a salir publicadas en un periódico y antes de que salgan publicadas quiero que lo comentéis. Entonces nos poníamos en contacto con él y nos contaba que algo estaba pasando en un antiguo edificio que lleva ya más de 4 años cerrado, que era el Hospital del Pino, pero también en el conservatorio. Algo estaba pasando, había 2 casos de fenómenos poltergeist, presuntos fenómenos poltergeist, y bueno, ese era más o menos el resumen de lo que nos contaba Jaime Rubio. Todo esto en Las Palmas, una ciudad muy importante, muy populosa, y que no debe ser la primera vez, desde luego, que se enfrenta con fenómenos supuestamente paranormales. Vamos a ampliar esta información. Estamos ya en contacto con Jaime Rubio, desde allí, desde esa maravillosa isla. Jaime, buenas madrugadas, amigo. Buenas mañanas, porque ya es madrugada, ¿no? Ya estamos prácticamente en el umbral del nuevo día, ¿no? Sí. Bueno, aunque tenéis una hora menos allí. Exacto. De todas formas, Jaime, la que se ha liado, ¿no? Porque de nuevo, una vez más, en la prensa, sí, un reportaje sobre estos asuntos. Exacto, como tú dices una vez más, porque aquí hace ya 10 años saltó a la prensa otro caso curiosísimo, muy parecido, que fue el de los mismos fenómenos poltergeist en otro edificio antiguo que era el de los antiguos juzgados de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? El periódico que lo ha sacado a la luz es La Provincia de Las Palmas, ¿no, Jaime? Esto que estamos hablando hoy, que es lo de los casos de la Clínica del Pino y el Conservatorio, ha sido, sí, el periódico que lo sacó fue La Provincia de Las Palmas. Un tirón de orejas también para la provincia, porque dice que lo escucha en un programa radiofónico. El programa radiofónico es Milenio 3, que se cita las fuentes. Siempre los periodistas, compañera en este caso, hay que poner los datos. Bien está esa marca. El Pino es de los otros, haciendo un juego de palabras. Con la película famosa, ¿no? Exacto, decía, el Pino es de los otros. Vamos a ver, Jaime, sinceramente, datos sobre la mesa. ¿Tú crees que es para tanto, que no? ¿Era una historia que tú seguías hace tiempo? Sí, yo tenía noticias de esa historia, ¿no? Lo que pasa es que después, este verano, me fui de viaje a Europa. Precisamente fui a ver la exposición de Tutankamón que hay en Basilea. Y claro, estuve todo el verano fuera. Y al volver, pues me llama un amigo periodista también. Dice, Jaime, mira, está pasando esto en estos 2 edificios. Y creo que va a salir publicado dentro de poco en algún medio. Digo, pues muy bien, yo precisamente lo estaba siguiendo hacía tiempo. Y efectivamente, después que yo lancé la primicia en Milenio 3, se ve que otro medio de comunicación, en este caso el periódico de La Provincia, escuchó el programa y me llamó y me pidió información y ellos después investigaron por su cuenta, ¿no? Bueno, Jaime, para nuestros oyentes, ¿qué es lo que deberíamos destacar? Estamos ante un caso en el que ocurren diversos fenómenos, por lo menos la prensa en titulares habla de ruidos raros, gemidos, objetos que desaparecen, ascensores que se gobiernan solos, dice sí, todo esto con testigos, con datos concretos, leyenda urbana o investigación profunda que bueno, que está ahí hace mucho tiempo. Sí, la investigación lleva, yo creo que aproximadamente 1 año por ahí, ¿no? En el caso de la Clínica del Pino, me consta que ha habido guardias de seguridad que ya no trabajan ahí, se tuvieron que marchar, incluso se fueron a la península, porque claro, ellos no pueden decir que están ocurriendo estas cosas porque parece que tienen miedo, ¿no? Pero el caso es que sí, que por ejemplo, uno de ellos relata en este mismo periódico que cuando fue a coger el ascensor para hacer su ronda, el ascensor, sin él tocar ningún botón, le sube directamente a la planta 2. Ante el mosqueo que se coge el guardia, baja otra vez y coge un pastor alemán que lo suele acompañar cuando sospecha que hay algo raro y lo mete en el ascensor. Vuelve el ascensor a subir solo
Pero cuando va a bajar en la planta 2, el perro no quiere salir. Se niega en redondo a salir a la planta 2, como si el perro pues sospechara que allí pasaba algo, ¿no? Total que vuelve a bajar el guardia y deja el perro abajo. Y como este caso, pues también otro guarda hace años decía que cuando iba por la galería solo, por la noche, sentía como el aliento de alguien al lado de él. A veces veía como una especie de figura ectoplasmática que se formaba en medio de la galería. Y después las señoras que se dedican a la limpieza en el edificio también cuentan casos de estos gritos y todo esto, ¿no? Esto en el caso del Hospital del Pino. Es curioso porque, Jaime, muchos amigos inmediatamente, además a través de mensajes, claro, lógicamente el tema de los hospitales siempre ha estado muy presente, con una conexión muy directa. Hay muchos hospitales en diversos puntos de las islas y de la península donde se cuentan historias semejantes. Lo de los niños es una constante. Aquí también ocurre, ¿no, Jaime? Sí, también lo de los niños. Y también yo creo que la explicación que nos dan aquí es que, como claro, los hospitales, hay que tener en cuenta que este hospital lleva cerrado 4 años, ¿no? Además hay un debate público sobre qué uso se le va a dar. O sea que por dentro aparte será bastante, imagino, tenebroso, ¿no? Una cosa un poco abandonada, ¿o no? Exacto, un edificio enorme, porque es enorme, y abandonado. Y que tú hagas la guardia solo por ese gran edificio también tiene que imponer un poco, ¿no? Uf, y tanto, me lo estoy imaginando ahora. Me recordaba casi, Jaime, escuchándote, películas de este tipo de, no sé, de hospicios antiguos o El Espinazo del Diablo, alguna cosa de eso. Claro, un edificio así tiene que impactar mucho. Oye, ¿habéis intentado, o se va a poder hacer, o tenéis un poco dado el paso los investigadores? Pues imagino que alguna experiencia fotográfica o psicofónica podría ser muy interesante, ¿no? Pues sí, el problema es que si tú le preguntas a los securitas actuales te dicen que no pasa nada. Y entonces no te dejan pasar, ¿no? De todas formas, vamos a intentarlo de alguna manera. Y si no en el hospital, a ver si en el Conservatorio de Música, ese edificio sí está en activo. Y porque todos los días entran y salen estudiantes y profesores por la mañana y por la tarde, pero claro, a las 10 de la noche se cierra, ¿no? Jaime, y en ese edificio dicen que se han llegado a escuchar cómo los instrumentos tocan solos. Sí, pues, además una cosa curiosa, porque se cuenta que una noche, por ejemplo, cuando entraban los guardias de seguridad a hacer su turno, en una de esas veces un guardia estaba hablando con el director del conservatorio para ultimar detalles, y en eso los dos escuchan el piano sonando de una de las aulas. Entonces el director le dice: oiga, aquí arriba hay gente, vaya a ver quién está ahí. Se sube el securita y cuando abre la puerta del aula donde salía la música, pues no ve a nadie, ve el piano, pero no ve a nadie, ¿no? Entonces baja y le dice al director: pero arriba no hay nadie, ¿cómo ha sonado el piano? Y se quedaron los dos un poco ahí. Y entonces estos sucesos de oír instrumentos prohibidos se han escuchado en varias ocasiones. Y la cosa es que al final los guardias de seguridad total ya los han cambiado, se negaban a hacer la ronda ya por la noche, simplemente cerraban el edificio y se quedaban abajo. Y esto es lo que estaba pasando en este lugar que está construido, hay que decirlo, sobre un antiguo convento franciscano del siglo XVI o XVII, el cual tenía, como era muy grande, un cementerio en el interior, ¿no? Y por tanto gente muerta. De manera que ese es el caso del conservatorio. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. ...7640... Conectamos con los mensajes de nuestros oyentes, de nuestros amigos, que lo están pasando algunos muy mal. Vivo cerca del hospital, el del Pino. No os podéis ni imaginar lo tétrico que es de noche, me tenéis asustado.
Ginés, que nos dice: en el Hospital de San Agustín de Linares, en Jaén, en la planta de maternidad, se han visto espectros y se han oído llantos y gritos de niños. Buenas madrugadas desde Huelva. Aquí también tenemos un hospital abandonado con fenómenos de gritos y voces. Es el Manuel Lois. Informaros y decirlo, por favor. Ángel de Palencia: soy vigilante en un hospital psiquiátrico. Yo solo. ¿Os imagináis un poco mi estado? Estoy helado de frío. Seguid así. Besos a todos. 3:23. Como siempre, transformando en directo. Vamos a ver, no hace falta ni que os lo diga, ¿no? Llevamos... va a ser 3 años juntos, ¿no? Llevamos 250 programas juntos. Ya, 7640. Vamos a preparar el siguiente programa, amigos. Hospitales con misterio. Por cierto, un momento, Carmen, porque veo aquí pasa de todo ya. Vamos a intentar hacer una conexión por primera vez en la historia dentro de la nave del misterio. Pantallas, discos y Carlos Nicolás. Porque me está haciendo gestos. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Tú también conoces alguna historia cercana o qué? Buenas noches, pues sí, yo conozco... Aquí tenemos a Carlos Nicolás, por vez la primera, voz de Carlos Nicolás. La voz de uno de los ídolos ya de este programa. Carlos. Aquí estoy. Existo. Existes y estás ahí, no es una ficción. Carlos, existe realmente esa leyenda, ¿no? Yo sé que en Navacerrada hay un hospital donde todavía se pueden ver los expedientes de los enfermos por ahí. Sí. ¿Podemos intentar documentarnos para saber qué ocurre? La próxima semana sabremos más. Hola a todos, yo hice mis prácticas de enfermería ahí y es cierto, ya entonces se oían ruidos y susurros durante la noche. En el hospital hizo las prácticas, en el de El Pino. Hice el servicio militar en Tenerife. Hablar del cuartel de las Raíces. Allí centinelas han disparado contra las garitas por haber oído lamentos, nos dice Tony desde Barcelona. Bueno, muy especialmente este amigo Tony, nada es casualidad, te escribiremos, nos pondremos en contacto o te llamaremos. Me gustaría saber si son rumores, leyendas urbanas. Hay más casos en otros puntos. Empezamos la investigación en vivo. Hay muchas historias, muchas leyendas. Hasta Carlos nos contaba ahora mismo una, aquí en Madrid, Navacerrada, y en Huelva creo que hay otra muy importante. En Sevilla, el Hospital de las 5 Llagas, si no recuerdo mal. Y cuidado, esto no está hecho ni para asustar a nadie, ni mucho menos. Podemos creer, haciendo caso de la lógica, de la navaja de Occam, ¿no? Lo más lógico es lo más probable, pues serán leyendas urbanas, serán historias. Pero ¿por qué se repiten en ciertos lugares? ¿Por qué coinciden esos lugares con sitios de dolor habitualmente, ¿no? O de duelo. Bueno, pues queremos adentrarnos en eso. Y que seáis vosotros quienes empecéis esa investigación, como hicimos con el tema de las carreteras, que por cierto, sin decir muchos nombres, pero quizá no quieren, ha sido por otra vía, milenio3@cadenaser.com, alguien muy asustado con la historia que contábamos de los alfaques. Recordad, Javi, un conductor de Zaragoza, veía una serie de personajes, justamente él no era consciente de dónde estaba, era con su mujer y con su hija, justo frente a las puertas del camping de la tragedia tremenda de los alfaques. Un grupo de gente vestidos como turistas, estrechando la carretera, en mitad de la madrugada, uno de ellos sin rostro, totalmente negruzco, algunos con pantalones cortos, con un cubo en la mano, con una gorra. Es la descripción de este amigo, que luego cuando se enteró de la tragedia, imaginaos, de más de 300 muertos al final, heridos hubo muchísimos en ese camping por una explosión de gas tóxico. Bueno, pues ahora recibimos un mensaje en vivo, Carmen, de una persona que sufrió una visión idéntica casi, ¿no? Nos escribía un mail José que nos dice: estimado Iker y a todo tu equipo, a raíz del programa del pasado día 10 en el que se relataron apariciones en la carretera, especialmente la descrita en el camping de los alfaques, me vino a recuerdo un caso muy similar que nos ocurrió a un compañero de trabajo y a mí. Era una noche del mes de noviembre o diciembre del año 1991 y nos dirigíamos desde Andorra a Barcelona y debido a un despiste no pudimos coger el túnel del Calí, creo que se llama así, y nos desviamos hacia un pueblo llamado Solsona. Había mucha niebla y hacía mucho frío. En uno de los tramos de la carretera tuvimos que reducir la velocidad hasta unos 50 kilómetros por hora debido a la falta de visibilidad por los bancos de niebla y las carreteras que entonces en aquella zona pues no eran muy buenas. Lo que vieron, lo recuerdo como si fuese hoy mismo, nos dice, se trataba de una figura humana situada a 1 metro del borde de la carretera por la parte derecha. Tuvimos que esquivarle y lo vimos perfectamente. Iba vestido como si tuviera puesto un traje de vestir, pero sin corbata ni chaqueta, solo con una camisa blanca que destacó muchísimo al enfocarle con las luces. Cosa rara con el frío que hacía.
Además llevaba un maletín en la mano, y aquí viene lo bueno, tenía el rostro totalmente negro. Recordábamos la semana pasada, hace 2 días, el viernes, a José Palanques, hablábamos con él, el primer reportero de La Vanguardia que entraba en ese camping, 300 muertos, carbonizados por completo, algunos de pie, se quedaron como momias de ceniza de pie, otros sentados en lo que era la sombra, en la siesta, algunos metidos en la playa, carbonizados, algo increíble, escenas que dieron la vuelta al mundo. Este conductor, Javier Martín de Zaragoza, hablaba que el último de esas figuras de las 8 que aparecieron estrechando la carretera, que les espantaron, tenía pues una especie de círculo negruzco en la cara, y muchos oyentes, amigos en 10640 hablaban de que podía ser eso, carbonizado, ¿no? Qué curioso, ahora, desde Barcelona, nos llega ese mensaje. Nada es casual. Un sueño, una alucinación, conexión entre lugares donde han pasado cosas. Bueno, vosotros, como siempre, tenéis la última opinión. Nosotros no tenemos ninguna verdad. La verdad es que están llegando aluviones de mensajes sobre hospitales, ¿verdad, Carmen? Nos está dejando absolutamente sorprendidos, ¿no? Sí, además, fíjate que sacábamos el viernes el caso de Javier, pero es que queremos seguir sacando casos de oyentes, que nos sigan contando sus historias, sus investigaciones. Algunas de ellas, Iker, ya las estamos siguiendo. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pequeñísima pausa, como siempre, a recomendaros unos libros, una colección, y volvemos con más cosas. Los caminantes, preparaos porque vamos a hacer una ruta, vamos a preparar una ruta. Y también noticias. La sonda que se estrelló, ¿verdad? No ha sido la única. Muchos en internet ya hablan de la conspiración, muchos hablan ya de la terrible mala suerte. Bueno, ahora vamos con todo ello. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. La actualidad de Teletipos nos trae coincidencias, como siempre, curiosas, interpretaciones diversas de la actualidad. En esta ocasión, vámonos de lo tenebroso de un hospital abandonado, vuestra investigación en vivo, ya sabéis, 3 libros del Camino de Santiago, su versión más extraña, de Mariano Fernández Urresti, de edad. Y bueno, ascendemos de esos edificios viejos al cosmos. Como todos los oyentes ya sabrán, el pasado miércoles la sonda espacial Génesis se estrelló en pleno desierto del estado de Utah. Ahora los científicos de la NASA han logrado recuperar los envases con forma de disco de oro que contienen las partículas de viento solar conseguidas durante los 3 años que duró el viaje de la nave por el espacio. Los átomos recuperados pueden ayudar a la comunidad científica a explicar cómo se creó el sistema solar hace 4.500 años, según afirma la NASA. Pero esta, Iker, no ha sido la única sonda que ha sufrido este tipo de accidentes. Las Phobos, tanto la primera como la segunda, desaparecieron en 1988, cuando sus controladores soviéticos las dirigían hacia la luna marciana, que les daba nombre. Una de ellas envió una foto en la que se observaba una forma no identificada, que algunos investigadores interpretaron como un ovni. La Mars Observer, esta sonda de la NASA lanzada en 1992, llegó a Marte en agosto del 93. Nada más insertarse en la órbita del planeta, perdió todo contacto con la Tierra. Todavía hoy se ignoran las causas de esa pérdida. La Mars Climate Orbiter. Bueno, mi inglés es muy así, pero bueno, lo intento pronunciar. Una serie de errores en su programación hicieron que esta sonda se volatilizase durante la maniobra de inserción en órbita en septiembre de 1999. Según los expertos, la nave se desintegró al chocar con la atmósfera de Marte. La Mars Polar Lander, en 1999 también, la Agencia Espacial Estadounidense perdía este módulo de aterrizaje al fallar sus cohetes de frenado durante el descenso. Al parecer los motores se detuvieron antes de tiempo y la sonda se estrelló contra el suelo a gran velocidad.
Y por último, Beagle 2, este pequeño laboratorio embarcado a bordo de la Mars Express, desapareció sin dejar rastro el 19 de diciembre de 2003. El módulo, que no tenía capacidad de maniobra, debía descender con unos paracaídas que nunca se abrieron. Vaya lista y vaya ristra, ¿no?, que dirían algunos. Madre mía, no nos extraña que muchos hablen de la maldición de Marte. Por cierto, Carmen, sería importante comentar una última noticia muy interesante en el mundo de la ciencia, que nos puede hacer conocer muchas más cosas de ese planeta siempre enigmático, ¿no? Porque uno, cuando dice Saturno, ve el eterno mundo que todos de niños dibujábamos con la raya alrededor, ese gigantescos en plural, y mágicos anillos, y también yo por lo menos veo ese dibujo tremendo de Goya, ¿no? Saturno devorando a sus propios hijos. Lo que ocurre es que tenemos novedades importantísimas. Pues sí, que la Agencia Aeronáutica del Espacio ha asegurado que la sonda espacial Cassini, que el material encontrado en el anillo, está vinculado a Atlas, una de las 33 lunas de Saturno, cuya existencia ha sido confirmada hasta ahora por las imágenes transmitidas por esa sonda. También han afirmado que a mediados de julio, la sonda Cassini transmitió imágenes de 2 nuevas lunas minúsculas del planeta. El científico inglés Cal Murray, de la Universidad Reina María, en Londres, descubrió la existencia de una posible tercera nueva luna y tal vez de una cuarta, Iker, durante una revisión de imágenes transmitidas por la sonda. Sin embargo, los científicos no están todavía seguros de que se trate efectivamente de una luna o de un cuerpo flotante en las proximidades del planeta. Si lo fuera, es pequeña porque tiene un diámetro de 4 o 5 kilómetros y sería pues la más pequeña de todas las lunas de ese planeta. Los científicos también han detectado variaciones en la órbita de la posible nueva luna que señalarían la existencia de otro satélite natural de Saturno. ¿Qué creéis? ¿Conspiración? ¿Algo pasa en el espacio? Yo desde luego lo que sí que creo, y es de las pocas cosas en que tengo fe o dejo de tenerla, es que conocemos muy poco. Y desde luego conocemos un poco del espacio. Lo repito siempre, hace no mucho tiempo, hace menos de un lustro, se reían algunos científicos, entre comillas, a carcajadas de quien hablara de agua, de posibilidad de agua en el sistema solar, no solo en Marte. Y fíjate, la tenemos aquí en la siguiente manzana del espacio. ¿Acaso será que conocemos mucho menos y que nuestra egolatría y nuestra visión centrípeta de las cosas, muy medieval por cierto, de que somos el centro de todo, es una soberana majadería? Eso tendría que ver con el espacio, con lo que pasa en los hospitales, con lo que pasa en las carreteras. En definitiva, ¿no somos una panda de ignorantes? Habrá que ver todo con las gafas de la humildad, eso siempre lo primero. Por cierto, Carmen, que ahora me gustaría que todos estuvieran muy atentos. Sería importante iniciar un viaje. Va a ser una importante novedad. Antonio Contreras, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Iker, Carmen, don Carlos. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Vaya flores que me estáis echando en la primera intervención de la temporada. Sí, hombre, hay que presentar a nuestra gente fiel, hay que presentarla siempre como se merece. Yo creo que las ampollas, los calambres, esas vías rompepiernas valdrán la pena con tal de hacer realidad una temporada más el espíritu de Milenio 3, ¿no? Este año era año Sacobeo, donde está la noticia está la SER, y donde está el misterio está Milenio 3. Y la idea, Francisco, ¿cuál es exactamente? Para que nuestros oyentes puedan comprenderlo. Es decir, tú te vas a calzar esas botas de peregrino, vas a coger el bastón de peregrino, y... La vieira, importante. Sí, pero seguramente vas a contarnos cosas del camino que no son muy conocidas, ¿verdad? Hombre, el fin del camino es que todos los oyentes, todos los caballeros del tercer milenio sean peregrinos, ¿no? Voy a intentar fotografiar etapa a etapa, y son 33. Empezamos en Somport, el Sumus Portus, en Francia, lo que es denominado el camino aragonés, y he elegido ese porque es quizás el camino más desconocido. Todo el mundo sabe de la existencia del camino de Roncesvalles, o del camino portugués, o de la Vía de la Plata, ese camino que va desde Andalucía pasando por todas las Castillas, ¿no? Camino aragonés, botas y a luchar contra todos los impedimentos meteorológicos y contra el cansancio, y persistir para que todos los oyentes de Milenio 3 puedan vivir a través de las ondas pues lo que es una vía, la vía de las estrellas, la ruta que sigue a la Vía Láctea, y que desde allá, desde el siglo IX, cuando supuestamente se encontraron los restos del apóstol Santiago, bueno, pues han recorrido miles y miles de personas, y que supuestamente y presuntamente alberga una serie de conocimientos, que es lo que todos conocemos, iniciáticos, cabalísticos o alquimísticos,
o alquímicos, perdón, dejados por órdenes como los templarios o como los caballeros de Cristo, como los hospitalarios, en el arte, en la arquitectura, con esos sigillum, esos sellos que dejaban los gremios, esos picapedreros hoy conocidos como masones, que lo que hoy hay en día no tiene nada que ver con lo que había en esa época del medievo. Pero sobre todo, Iker, vamos a intentar rescatar más casos, más sucesos, más incidentes o capítulos relacionados con lo insólito, porque tú eres un experto en la historia ovni, ¿no? Tú te has recorrido estos campos de Dios buscando a los no identificados, y yo, por ejemplo, tengo mucha ilusión en contar que en el camino, en un sitio muy concreto, que es donde se juntan todos los caminos, el camino francés y el aragonés, en Puente de la Reina, en febrero de 1976, en un pequeño altozano llamado El Ristro, hubo uno de los grandes casos ovni con humanoides. Y tanto, y tanto. Y hubo uno de los grandes casos, y yo tengo muchas ganas de contarlo a través de los micrófonos de la SER, porque fue portada, no sé si te acuerdas, de la revista Stendek, un pequeño panfleto, bueno, pequeño, revista dedicada a la ufología que titulaba Humanoides en España en 1976. O casos como la observación que hubo en octubre de 1974 en Logroño, titular del ABC. El titular rezaba una base de ovnis en La Rioja. O casos como el acaecido en enero de 1975 en Burgos, o en la comarca de Briviesca. O los sucesos vividos, quizás la primera oleada de Foo Fighters, de estas luces populares de las que hemos hablado en diferentes ocasiones, allá por las fechas estivales de 1968 en los campos de Boadilla, en León. Oye, Carmen, se le ve emocionado a este hombre con su reportaje. Sí, yo le tengo varios encargos, porque no solo hay que mirar al cielo. Dentro de las iglesias hay que mirar, Francisco. Hay que buscar los Baphomet, ¿no? Que te lo vas a hacer solamente. No solo eso, Cristos muy extraños. Ah, sí. Si pasas por Limpias, por ejemplo, en Finisterre vas a tener que hacer las fotografías tremendas del Cristo que hay allí. Francisco empezó hablando de enigmas del cielo, pero permitidme una pequeña pausa porque va a haber mucho, mucho más. Cristos extraños, lugares como Eunate, la iglesia de las 100 puertas de los templarios, Eunate, 100 puertas. Hay historias no muy bien conocidas pero increíbles, como el extraño Pantocrátor de Carrión de los Condes, y así pueblo a pueblo, historia a historia. Cánticos como estos que estamos escuchando, cada historia, cada parte, cada región, con su propio folclore, con su propia manera de ver las cosas, y en cada uno de ellos ha quedado impregnado una especie de esencia, que es la que hace que ahora mismo, bueno, pues Francisco vaya a ver estas cosas y a contárnoslas, pero así lo hicieron reporteros hace un siglo, y como decía él, desde el siglo IX. Es emocionante. ¿Seremos capaces de transmitir todo eso, Francisco? Hombre, yo creo que sí, y sobre todo de que lo vivan, ¿no? El fin de esta sorpresa para esta nueva temporada es que los oyentes descubran un camino de Santiago diferente, viviéndolo, ¿no? Y sobre todo informando, hablando desde el lugar de los hechos, pero sobre todo hablando desde el lugar de los hechos para que podamos recoger y registrar lo que es la esencia de cada comarca, de cada lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando lleguemos a los montes de Mercurio, como lo llamaban los romanos, a las médulas en León, intentar buscar esos subterráneos en las minas de oro, vaya lugar, los sellos templarios. O esto te va a gustar, Iker, buscando la esencia de los maragatos, ese pueblo maldito español, uno de los muchos como los urbanos, ¿no? Sí, sí. O buscando ese Gaudí iniciático en Astorga. Es verdad, una conexión rarísima, ¿no? O, por ejemplo, las extrañas leyendas que hay en un lugar muy cerquita de Estella que se llama el Valle de los Desvelados, donde hay unas esculturas fúnebres con forma de calavera humana, ¿no? Cada rincón un misterio, ¿verdad, Francisco? Una forma diferente de ver la vida. Cada rincón algo insólito, una forma de vivir lo insólito distinta, y sobre todo una esencia que vamos a intentar que quede registrada en los micrófonos de la SER, y que cada peregrino en su casa, en su cama, algunas veces pase miedo, pero otras veces descubra la esencia del camino de Santiago, ¿no? Esa vía que desde casi hace 900 años, bueno, pues decían los más eruditos que era como el juego de la oca. Lo importante no es ganar, lo importante es persistir y llegar. Un juego como la vida misma.
Así que, Carmen, habrá que estar muy atentos a partir de estas madrugadas. Dicen que el camino cambia la persona que lo hace. Sí. Francisco, ¿cómo nos vas a venir? Bueno, yo creo que algo cansado, pero contento, ¿no? El camino, efectivamente, dicen que es un viaje al interior de uno mismo, ¿no? Yo no lo sé si vendré muy cambiado, ¿no? Lo que sí que te puedo contar es que según vuelva del Camino de Santiago, ya os cuento varias cositas, tendremos que visitar otra casa encantada. Bueno, como siempre, un caso en la faltriquera. Pues nada, queríamos saludar a nuestro amigo y reportero y compañero, desearle que esta sea también una temporada feliz, llena de acontecimientos, y haciendo radio, que es lo que nos gusta y lo que queremos hacer para todos, y con todos. Ni más ni menos, el Camino de Santiago. ¿Os imagináis que a lo largo de estas semanas, cuando vosotros estéis sintonizándonos, o otros programas de la cadena SER, habrá un reportero errante, solitario, caminando con ojos muy abiertos? Yo creo que es una experiencia nueva. ¿Cómo sonará el Camino de Santiago? ¿Cómo vendrá nuestro compañero? ¿Cuándo podremos conectar con él? ¿Qué documentos nos traerá? Mucha suerte, amigo. Nada, estaremos ahí dando el callo y a ver si tenemos suerte y nos encontramos con la Santa Compañía cuando lleguemos a Galicia. Un abrazo. Lleva una cámara de fotos bien preparada, Francisco. Llevo dos, Carmen, llevo dos. Es un besazo muy grande y sabes que tienes todo el apoyo de Milenio 3 y de todos los oyentes que desde el 7640 te están mandando su más sincero apoyo, Francisco. Yo, si me permitís una licencia, sí quería agradecer no solamente los mensajes que ya están llegando, sino a todos los amigos de los chats que el programa tiene en el IRC hispano, que durante estas semanas, desde que sabían que yo iba a empezar esta ruta radiofónica, me han dado a su apoyo, ¿no? Esos dos canales que hay en el IRC, Iker Jiménez y Milenio 3. Y quién sabe, a lo mejor vas conociendo por esas etapas muchos de nuestros oyentes. Es más, que además habría que ir avisando cuando conectemos que Francisco está por ahí. Hacemos ya de paso un club de fans, Francisco. Bueno, club de fans no, club de amigos. Que no, claro que sí, claro que sí. Por supuesto, un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo para esta iniciativa, que en definitiva es eso, un paso más en torno a cómo vemos la historia y el periodismo, y simplemente intentar contarlo con todo el sentimiento. Creo que se nota, ¿verdad? Un abrazo, amigo, y mucha suerte. Hasta luego. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Mensajes que, como le decía Francisco, siguen llegándonos al 7640, y no solo de apoyo, también nos llegan algunas leyendas, fíjate. ¿Ah, sí? Hay una leyenda que un lobo blanco protege a los peregrinos puros de corazón a través del camino. Es el espíritu de un peregrino asesinado en la Edad Media. Qué bonita historia, el lobo blanco que los protege. Pues el lobo blanco que irá con nuestro compañero Frank Contreras, claro que sí. Pero solo a los puros de corazón. Esperemos que Francisco lo sea. Sí, pasa la prueba, pasa la prueba. Hola, me llamo Itziber y soy de Irún, pero ahora estoy en Alemania y gracias a vosotros me siento como en casa. Muchas gracias y un beso. Saludos hasta Alemania. José de Suiza también nos sigue escribiendo. Hombre, es uno de los fieles. Hola a todo el equipo. Iker, ¿podría repetir el nombre del título y la editorial del libro que sorteabais el viernes? Suerte para la temporada nueva. Pues será Un mensajero en la noche, Belacqua, de la editorial Belacqua, María Vallejo Nájera. Un mensajero en la noche. Muy rápidamente, vamos como siempre con un libro que es ya desgraciadamente difícil de encontrar y con una novedad. El libro antiguo que os recomendamos, aunque no es muy antiguo, tiene exactamente 12 años, es Edgar Allan Poe, Cartas de un poeta, la correspondencia. Como fenómeno supuesto siempre en estas edificaciones. Es algo, y gritos de niños, ¿no? Investigaremos. Otro sitio que yo recuerdo, Tarrasa, un lugar preventorio de tuberculosos, o Busot, ¿no? En Alicante. Los 3 ganadores del libro de Marino Fernández Torres. Piedad, trabajé en un hospital y además creo en las energías. Muchas personas mueren allí y sus energías permanecen, os lo puedo asegurar. Vaya testimonios que hay en la gente, sobre todo. Tony desde Teruel, hice el Camino de Santiago y mi vida cambió. Es una experiencia iniciática. Esperemos que para bien. Sergi desde Valencia, otro libro que va para él, trabajo de vigilante y creo que los perros ven cosas que nosotros no. El mío varias veces ha salido corriendo asustado. Yo propongo, casi dando una nota de humor, un programa que se siente en nuestro perro, que se llama UFO, por cierto, porque ese sí que es un compendio, como todos los perros, ¿no? De auténticos misterios. Simplemente eso, con esa humildad de que nos queda mucho por aprender, por conocer, por saber. Es un placer empezar la tercera temporada con vosotros, amigos, los oyentes de la cadena SER. Un abrazo muy fuerte.